Bien, regresamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía. Estamos hablando sobre competitividad y productividad. Miguel, cuéntanos por favor, ¿cómo afecta el tipo de cambio, la competitividad y la productividad local? Bueno, normalmente la preocupación que uno escucha es que el tipo de cambio, si se aprecia, como ha venido ocurriendo en los últimos años, es una amenaza a la productividad y hay que luchar contra esta apreciación para mantener la competitividad. En realidad, en términos económicos, la causalidad es al revés. El tipo de cambio en el Perú se ha venido apreciando porque la productividad ha venido mejorando. En el largo plazo, el tipo de cambio real no se puede apreciar significativamente si la productividad no mejora significativamente. ¿Cuál es el canal exacto a través del cual entran más dólares producto de mayor productividad? ¿Es a partir de que tú puedes exportar más, pero más que bienes tradicionales, más que productos tradicionales, bienes no tradicionales? Un ejemplo que creo que puede entender cualquier televidente, o digamos una forma de ilustrarlo. Ninguna economía puede soportar un tipo de cambio demasiado alto o que siempre está, al revés, que su moneda se esté apreciando continuamente si tú no estás siendo más productivo. Porque llega un momento donde no puedes exportar nada, importas todo y el país colapsa. Correcto. Si pese a todo esto el país sigue creciendo y no hay escasez de dólares, más bien sobran, ¿por qué es que sobran? Porque es un país atractivo, porque hay un fuerte influjo de capitales. ¿Y por qué vienen? Porque hay productividad. ¿Por qué es sostenible todo esto? Porque hay mayor productividad. Si las empresas peruanas no fueran más productivas, no podrían resistir un tipo de cambio que se aprecia. Es la productividad de las empresas peruanas que les permite seguir empujando y vendiendo a precios más baratos, seguir compitiendo, entrando en nuevos mercados con costos más bajos. Esa competitividad, producto de la productividad, es la que a la larga llega a que el tipo de cambio se aprecie. Entonces, la lógica es al revés de lo que la gente piensa. De lo que se deduce que si el Perú hiciera los cambios que tiene que hacer para mejorar aún más la productividad, por ejemplo, reformas institucionales, reformas laborales, un sistema tributario más sencillo, etcétera, etcétera, podríamos tener mucha mayor productividad, más competitividad y el tipo de cambio tendería a apreciarse. Claro, lo que te deben haber dicho cualquier economista que haya mirado esto, ¿no? De largo plazo, si al Perú le sigue yendo bien, como pensamos que es el caso, que debería ser, lo más probable es que gradualmente, y no como estas afirmaciones alarmistas, tremendistas y sin ningún sentido ni base que he escuchado respecto a colapsos del tipo de cambio, nada de eso es cierto, pero lo que sí es verdad es que mientras al Perú le vaya bien, gradualmente y poquito a poquito, el tipo de cambio se va a seguir apreciando porque el Perú va a ser más fuerte, relativamente, y al ser más fuerte puede competir. Claro, porque la mayoría de personas tienen miedo a la apreciación desde el punto de vista de que una mayor apreciación daña las exportaciones y las exportaciones pueden dañar la industria local. Lo que tú me estás diciendo es casi lo contrario. A partir de una mayor productividad local podemos exportar más, podemos ser más atractivos, recibir más flujos y eso es lo que hace y por lo tanto no debería de ser tan alarmante que nosotros veamos. Al contrario, para todo lo que es bienes importados favorecería, con lo cual el consumidor peruano, el peruano promedio se beneficia con mejores productos. Ahora, acá estamos hablando de las tendencias fundamentales de productividad de largo plazo. Es verdad que en plazos cortos puede haber locuras Shocks financieras, plazo, claro. digamos, ataques especulativos de corto plazo, pero el Banco Central puede lidiar con esas cosas. Lo que ha venido ocurriendo en el último año no es eso. Indicamos en unos programas contigo que los capitales golondrinos solo eran 1% de todos los dólares que entraron. Entonces, Roberto Abusada, era solo el 1%. Entonces, ese no es el problema. Los dólares han venido porque el Perú es atractivo comparado con el mundo, que la mayor parte no es atractivo hoy día. Ahora, ¿por qué preocupa a alguna gente ilegítimamente? Porque todo lo que yo te he hablado ahorita es en promedios. Esta es la productividad promedio del país. Pero obviamente hay algunas empresas y sectores cuya productividad ha mejorado más y otras donde ha mejorado menos. Entonces, donde ha mejorado menos la productividad, el tipo de cambio aprieta más. Y hay que saber que esta mejora no es que uno lo hizo muy bien y el otro lo hizo muy mal y bien hecho, pues, ¿no? En muchos casos, el aumento de productividad no depende solo de cosas que haces tú, sino de factores que están fuera de tu control. Por ejemplo, si yo soy un exportador y no hay puertos, o no hay aeropuertos, no puedes esperar que yo haga un puerto o un aeropuerto para exportar. Si no hay carreteras, se me dificulta la vida. Si mi abastecimiento de electricidad es malo o irregular, son cosas que escapan a mi control.
Hay un estudio en McKinsey que desagrega la productividad por sectores, es del año 2010, y la minería tenía la productividad más alta, tenía cerca de 67% relativo a los Estados Unidos, cosa que también explicaba por qué contrataba tan pocas personas, ¿no? La industria con la menor productividad era la agrícola, tenía 3% relativa a los Estados Unidos, y la productividad promedio peruana era 16 respecto a los Estados Unidos. O sea, menos de un sexto de la productividad. Lo cual te permitía tener un horizonte de desarrollo muy amplio, porque tú puedes converger en productividad si es que haces un proyecto. Pero de nuevo, acá hay los promedios, de desarrollo, ¿no? O sea, ¿no? En los proyectos, las empresas agrícolas modernas de la costa tienen una productividad bastante buena. Lo que pasa es que nuestra agricultura, la mayor parte de los campesinos en el Perú, de los que trabajan en la agricultura, están todavía dedicados a la agricultura altoandina, que tiene baja productividad porque tienen baja tecnología, pocos recursos, poca agua, infraestructura y lo demás. Sí, ¿no? Había un estudio de productividad de papa basado en 44 países. Perú era el 44avo en productividad de producción de papa, que es un Y sin embargo estoy seguro nativo, que las tierras mejor manejadas, que producen mejor, seguro son relativamente competitivas. Ahora, teniendo en cuenta, por ejemplo, tomando el estudio de McKinsey como válido, también puede ser cierto que no sea exacto, pero tomándolo como válido, ¿cuáles serían los 3 principales cambios que habría que hacer para pasar de ese 16 a, por ejemplo, Chile, que es 25% relativo a los Estados Unidos? Bueno, más general que solo el tema de la agricultura que mencionaste acá, ¿no? En general, la productividad en el Perú, como vimos, tiene todavía mucho espacio para seguir mejorando. ¿Y cómo lo logras? Bueno, hay una parte de la tarea es que las empresas tienen que hacer su trabajo, ¿no? Tienen que manejar bien y comprar tecnología, innovar, aprender a manejarse bien. Pero también hay una parte muy importante que ya depende más bien del sector público, de la institucionalidad del Perú. Cuando el índice global de competitividad nos mide y nos pone en rankings muy malos en muchos aspectos, como infraestructura, educación, innovación, ese índice nos dice que en eso estamos bien atrás. Eso está jalando abajo nuestra productividad. Si nosotros logramos mejorar eso, mejora nuestra competitividad. Y esa es la mejor manera en que tú puedes ayudar a que nuestros exportadores sean competitivos, más que tratar de hacer cosas con el tipo de cambio, ¿no? En el largo plazo, lo que cuenta es que tú mejores tu competitividad. Todo lo demás son medidas de corto plazo que pueden ser muy necesarias a veces, pero son solo corto plazo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejorar tu infraestructura, donde estamos en un puesto muy malo en el mundo todavía, puesto 89. Mejorar tus instituciones, que incluyen el Poder Judicial y Congreso, todo, que estamos en el puesto 105 en el mundo, o sea, estamos en el tercio inferior, ¿no? Mejorar nuestro sistema de educación, claro, sobre todo la educación primaria, también la secundaria, pero sobre todo la primaria, que es una de las más malas del mundo. Estamos fatales en eso. Sí, en el Foro Económico Mundial y en todo el tema de 138 de 144. ¿no? Así es, ¿no? 138 de 144 es atroz. Sí. Y en términos de innovación, tecnología, investigación, ahí hay muchísimo que se puede trabajar. Está lo que siempre se ha hablado, todos los recursos desperdiciados del canon para investigación que no se usan para nada, cientos de millones de soles al año. Peruanos con la capacidad de ponernos en la frontera tecnológica. Por supuesto que existen. Y el problema es que cuando vienen a Perú, no solo no tienen fondos, sino no hay capital humano que los acompañe y no hay... se necesita un trabajo masivo de entrenar, de educar, de mandar a hacer doctorados y maestrías, jalarlos de vuelta, atraer a que vengan. Hoy día el Perú es un país muy atractivo, no es difícil ya jalarlos de vuelta. Pero la verdad es que haya laboratorios, que haya espacios para que se desarrollen. Si yo soy pues el superingeniero altamente calificado con el doctorado más sofisticado del mundo y no tengo a dónde regresar a trabajar, no hay espacio. Hay que crear todas esas cosas y eso es una labor conjunta del sector privado y del sector público. Vamos a ver si podemos comenzar a tratar de desarrollar una agenda para comenzar a conversar en el programa con también otras personas y a ver si invitamos a la gente del MEF que está viendo lo que es competitividad, ¿no? Ángela Matsuda. Muy bien. Sí, por supuesto. Te agradezco muchísimo. Muy bueno. Gracias, Miguel. Bien, vamos a una pausa, regresamos con Carlos Macius, catedrático de la Universidad Católica, para hablar sobre el CIADI. Regresamos. Scotiabank, descubre lo que puede